Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a darle inicio a nuestro masterclass el segundo día. Ayer tuvimos lo que fue el tema de hilos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que se trata toxina. Vamos a entrar un poco en lo que es la teoría, hablar un poco también de toda la parte muscular, porque creo que es importante. Para hacer un buen planteamiento, nosotros a nivel de toxina o de cualquier tratamiento, debemos conocer a la perfección o casi a la perfección lo que es la anatomía, porque de eso vamos a poder hacer un buen planteamiento y vamos a poder dirigir o vamos a poder sustentar un buen trabajo. ¿Listo? Vamos a empezar a ver primero que todo la historia, porque a veces nos preguntan si sabemos cuál fue el primer voto que salió en el mercado y de pronto no tenemos ese conocimiento. Y es fundamental que ustedes también sepan que el primer voto que salió en el mercado se llama Allergan y que nosotros vamos a conseguir en el mercado votos y toxina. A veces decimos, ¿será que el votos y la toxina es lo mismo? Pues realmente es lo mismo, lo que pasa es que el votos tiene su propia marca, en este caso Allergan fue la primera marca que salió en el mercado, pero las dos contienen una bacteria tipo A. Entonces la diferencia de ellos solo va a ser las marcas como tal. Vamos a hablar un poco en la parte de la historia. ¿Cuándo fue que se empezó a utilizar el Botox y para qué se utilizó? Porque cuando salió en el mercado no fue precisamente para trabajar arrugas o líneas finas, sino que se utilizó para otro tipo de procedimientos a nivel patológicos en diferentes tipos de especialistas. Entonces voy a compartir la pantalla, vamos a ver un poco de la teoría y vamos a ir desglosando cada tema de lo que está ahí. Denme un momento. Listo. Entonces, vamos a hablar primero que todo de la historia. Vamos a darle atrás. Este está un poco lento hoy, así que tengamos un poquito de paciencia. No sé qué. Bueno, mientras la diapositiva sale, pues yo les voy comentando, bueno, ya salió. Entonces, bueno, vamos a hablar. La primera vez que se dieron cuenta, empezó todo el tema de la guerra mundial y eso fue en 1943. En 1987 empezaron los especialistas, en este caso como los oftalmólogos, a utilizar la toxina para esos pacientes que sufrían de estrabismo. El estrabismo son pacientes que tienen deficiencia o que tienen los ojos aisladitos y empezaron ellos a utilizarlo para este tipo de patología. Ya después de eso, también empezaron los ginecólogos a trabajar la toxina para pacientes que sufrían de insuficiencias renales. También en 1987 conseguimos a neurólogos que empezaron a trabajar la toxina para lo que era la migraña, en unos puntos específicos donde cada uno de los especialistas trabajaba estas áreas para darle mejoría a esos tipos de pacientes que sufren de migrañas complicadas. Ya después que pasa todo este tiempo, más o menos en el 2000, empieza a llegar el Botox a Brasil y es donde ellos empiezan a notar que pueden trabajarlo para arrugas finas. Nosotros vamos a tener pacientes con varios tipos de arruga y a veces creemos que todos los pacientes van a ser aptos para yo trabajarle toxina, el cual no va a ser así, porque yo voy a tener pacientes que van a tener arrugas estáticas, arrugas dinámicas y arrugas gravitatorias. Van a ser
tres cosas completamente distintas. Porque yo a los pacientes que tienen arrugas estáticas son las que se le ven a mi paciente, ¿verdad? Se visualizan. Y voy a tener pacientes que tienen arrugas dinámicas, el cual yo le voy a tener que pedir a mi paciente que haga el movimiento para yo poder valorarlas. Y voy a tener pacientes de arrugas gravitatorias, que son las arrugas que ya están situadas, que son mayores, personas mayores de 60, de 70 años, donde voy a tener tonos musculares caídos. Entonces, si yo voy a hacer un planteamiento y debo visualizar cuáles son esos tipos de arrugas que tiene, yo tengo que saber qué planteamiento le puedo hacer. Por ejemplo, a las pacientes que tienen arrugas estáticas, yo tengo que trabajarle ácido hialurónico, puedo trabajar toxina y le puedo trabajar hilos. A los pacientes que tienen arrugas dinámicas, puedo trabajarle lo mismo, toxina, hilos y filler o ácido hialurónico. Pero a los pacientes que tienen arrugas gravitatorias, yo no puedo de inmediato enviarle toxina, porque voy a generar más bien es que el tono muscular o ese músculo caiga. Y a mi paciente no le va a gustar. Entonces, la idea es que si yo tengo un paciente con arrugas gravitatorias, yo puedo realizarle primero una bioestimulación. En este caso puedo trabajar Sculptra o Radies, puedo trabajarle también filler, puedo trabajarle plasma y ya lo último, ya cuando he dado mejor a esas arrugas, sí le puedo trabajar toxina, pero inmediatamente no es recomendable. ¿Listo? Entonces ya después que sabemos eso, encontramos que en el 2003 fue aprobado el Dysport. No sé si ustedes lo han escuchado. El Dysport es un botox que comúnmente no dura como los otros de 4 meses o 5 meses, que ya más adelante vamos a ver el efecto de cada una, sino que el Dysport va a durar más o menos de 1 año a año y medio. Es un botox que hay que preparar de diferente manera, hay que prepararlo un día antes, dependiendo del distribuidor que se los venda y obviamente las descripciones que tenga. Y me tiene mayor duración porque va a tener un valor mucho más costoso por el tiempo de durabilidad. Y la primera vez que salió en el 2002 y nosotros lo empezamos a trabajar o lo empezaron a trabajar los profesionales para arrugas dinámicas, lo que les estaba explicando anteriormente, que vamos a tener arrugas estáticas, dinámicas y gravitatorias. Y que debemos saber cuál de las tres voy a manejar según el planteamiento o paciente que yo tenga. Ahora ya después que hablamos de toda la parte que era de historia y tenemos de pronto un poco conocimiento, porque algunos profesionales no lo sabían, ya después vamos a entrar al mecanismo de acción. En el mecanismo de acción pasa algo y es que nosotros podemos a veces decirle al paciente, no, que yo te voy a paralizar el músculo y no debemos dar esa información porque realmente nosotros vamos a trabajar a través del nervio periférico. Y después de eso vamos a relajar el músculo, ¿verdad? Para producir esa contracción, valga la redundancia, muscular. Pero esa contracción muscular o esa pequeña parálisis que se da va a ser temporal, no va a ser para siempre. Entonces, si damos una mala información y nosotros decimos vamos a paralizar el músculo, el paciente va a creer que el músculo va a estar relajado por mucho tiempo, cuando es completamente falso, porque no todas las toxinas van a durar 5 meses, no todas las toxinas van a durar 2 meses. Todo va a depender del tipo de paciente que llega a nuestra consulta. Más adelante vamos a poder observar y vamos a recordar las que trabajamos toxina. Ya entiendo por qué a mí me han llegado pacientes que me piden resultados, pero son pacientes hipertónicos o son pacientes recurrentes en la toxina, donde la toxina no les hace ya nada, porque obviamente a cada rato o cada 2 meses o cada 4 meses se están colocando toxina. Puede pasar.
O vamos a ver pacientes que simplemente son deportistas y que solo les va a durar 2 meses o 1 mes la toxina. Por eso, cuando llega la consulta, debo ser muy claro, observar tipos de línea, primero que todo, saber qué tipo de paciente tengo para saber qué tanto tiempo va a durar la toxina y cuál es la toxina que voy a elegir. Listo. En ese mecanismo de acción voy a tener unas estructuras nerviosas que se traducen en una parálisis muscular. Entonces, cuando se da esa parálisis muscular, como le dije, va a ser parcial o total, pero solo por cierto tiempo, no muy duradero. ¿Listo? Ya después del mecanismo de acción, vamos a nuestro tercer punto. Listo. Entonces, nosotros debemos recomendarle a nuestro paciente, porque vamos a tener pacientes que por la falta de producción de zinc o de vitamina C, pues también la aplicación tiende a durar mucho menos. Entonces, lo ideal es que ustedes a su paciente le manden 5 días antes lo que es zinc, o si no consiguen zinc, 5 días antes de la aplicación vitamina C. Listo. Con esto que se logró científicamente comprobar que los pacientes que consumen zinc o vitamina C son pacientes donde la toxina es más duradera. Listo. Y tiene mayor absorción a los pacientes y mayor efectividad. Listo. Ya después vamos a encontrar las otras especialidades de las que les hablé anteriormente y las que no le he dicho. Por ejemplo, neurología, ya hablamos que en neurología lo vamos a conseguir para pacientes que sufren de migraña. Oftalmología, dijimos que para pacientes con estrabismo. Vamos a conseguir en urología para pacientes que tengan insuficiencias renales. Y vamos a conseguir los dermatólogos, no solo utilizan el Botox para trabajar líneas, sino que también lo utilizan para pacientes que sufren de rosácea, que sufren de poros dilatados o que tienen algunas complicaciones hiperpigmentadas en el rostro, y es donde trabajamos el mesobotox, que más adelante vamos a hablar de qué se trata el mesobotox. Y lo vamos a utilizar para pacientes que sufren de sudoración excesiva. Entonces también entraría ahí los odontólogos, o en este caso, si trabajan médicos o dermatólogos, dependiendo la especialidad, pues va a mirar en qué área puede trabajar. Listo. Vamos a hablar ahora de la efectividad. La efectividad que la toxina tiene en mis pacientes. Entonces, de cada 100 pacientes, un 80% va a tener un resultado muy, muy bueno y le va a gustar. Y de cada 100 pacientes, el 10% va a tener un resultado bueno y se lo volvería a hacer. Ojo, solo un 10%, ¿verdad? Y vamos a tener pacientes que de 100 pacientes, un 7% tiene unas expectativas altas y pensaba que le iba a durar 6 meses y solo le duró muy poco tiempo. Son esos pacientes que creen que les va a durar los 6 meses y solo les duró 2 meses o solo les duró 3 meses. Vamos a tener de 100 pacientes un 3% al que no le va a hacer efecto y ya tiene anticuerpos a la toxina, que era lo que yo les decía. Vamos a conseguir pacientes que ya se han aplicado toxina, que son recurrentes a la toxina, que cada 4 meses se le aplica y ya la efectividad va a ser muy baja, no se les va a dar. ¿Por qué? Porque crearon anticuerpos a la toxina y les ha tenido que pasar que el paciente llega, va a pedir obviamente un retoque, va a querer que tú costees ese retoque, pero nunca en consulta me di cuenta si era un tipo de paciente con anticuerpos a la toxina, ¿ya? Entonces no podemos brindarle de pronto un retoque si la efectividad que él tiene no se va a dar así yo hago un retoque, por múltiples factores, ¿ok? Ya después de eso, vamos a hablar de la duración. ¿Cuánto es la duración? Se empieza a ver el efecto a partir del 4.º día
máximo hasta los 15 días. Listo, o sea, yo en mi paciente voy a empezar a ver los resultados a partir del cuarto día. Van a haber pacientes que lo van a ver a los 2 días, súper chévere. Pero van a haber pacientes que pasan los 4 días y no se ha visto el resultado, sino que se va a ver a los 13 días. Por eso, los retoques siempre van a ser de 13 días a 15 días máximo. ¿Ok? Hay profesionales que no hacen retoque, válido, está bien, pero hay profesionales que sí hacen retoque porque manejan pocas unidades. Entonces, si yo soy de esos profesionales que manejo pocas unidades, lo ideal es que yo haga mi retoque entre los 13 días a los 15 días. Ah, doc, pero no vino a los 15 días, ¿yo puedo retocar al mes? No, ya no se puede porque ya la efectividad no va a ser la misma. ¿Ok? El retoque siempre va a contar va a ser costeado por el profesional. Entonces yo debo saber muy bien cuánto voy a cobrar, qué me voy a gastar, cuántas unidades voy a usar. Ya después de eso, debo saber que nunca, atrásalo por favor, nunca va a durar los 6 meses. Nunca va a durar los 6 meses. Mi paciente pueden durarle 3 meses, 4 meses, máximo 5 meses. Y no todos los pacientes va a ser así. Y después, la efectividad se va a ir perdiendo a partir del primer mes. Porque han tenido también seguro pacientes que le dice el primer mes me fue súper chévere, me gustó, vi los resultados, pero a partir del segundo mes ya empezó a bajar. Claro, ya la toxina empieza a perder la efectividad, es completamente normal. Entonces, ya después de eso, ¿para qué está indicado la toxina? ¿En dónde puedo trabajar yo la toxina? Hiperhidrosis localizada, que hablamos de sudoración excesiva. Esta sudoración excesiva yo la puedo usar en manos, en axilas también. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer un planteamiento para sudoración excesiva y lo voy a hacer en manos, lo ideal, voy a marcarme acá, es que yo hago un cuadrante, ¿listo? Donde coloque 25 unidades repartidas en todo este cuadrante, ¿listo? ¿A qué grado lo puedo colocar? A 90 grados o a 45. Pasa algo en las manos. En las manos duelen muchísimo. Entonces, lo ideal es que ustedes apliquen una anestesia tópica para que el paciente no les sea tan molestoso. Este mismo cuadrante que les marqué en las manos, lo voy a utilizar en axilas también. ¿Cuánto voy a repartir? 25 unidades en cada axila que me van a corresponder a 50 unidades. Ah, no, yo he colocado 100 unidades. ¿Hay problema? No, no hay problema. Pero lo ideal es que manejemos 50 para ver cómo nos va con el paciente. Pregunta siempre también me hace, después de colocar esas 50 unidades, ¿cuándo puedo volver a colocar otras 50? A los 4 meses. Esa sudoración excesiva, ojo, no se va a quitar, simplemente va a disminuir. Por eso debo decirle al paciente que no es que le voy a quitar la sudoración, es que voy a disminuir a medida de las sesiones que hagamos. ¿Ok? Ahora bien, ¿para qué más está indicado? Va a estar indicado para arrugas frontales, va a estar indicado para la zona orbicular, que son las paticas de gallo, va a estar indicado para la zona gabelar, que es los corrugadores, va a estar indicado para la sonrisa gingival, va a estar indicado para darle un aspecto perfilado a la nariz. Este tema de perfilado a la nariz no es que yo con la toxina voy a hacer una rinomodelación, no. Esto es un complemento de una armonización después de haber hecho ácidos o después de haber hecho hilos. Yo puedo al mes perfectamente terminar el trabajo o darle un mejor aspecto con la toxina. ¿Listo?
Voy a también a trabajar las asimetrías faciales, sobre todo para esos pacientes que le ha dado parálisis. ¿Listo? Pero debo ser muy preciso. Voy a trabajar en los maceteros. ¿Qué son los maceteros? Para los pacientes que sufren de bruxismo. ¿Ok? Aquí en el bruxismo también manejamos ciertas cantidades. Lo ideal es que hagan un cuadrante, palpen lo que es el músculo macetero y van a dividir ahí, pueden colocar más o menos de 8 unidades a 10 unidades. O colocan para empezar 4 unidades y 4 unidades. No les recomiendo que coloquen tantas unidades en un solo día, porque a veces puede pasar que al paciente queda con la sensación en la noche de querer morder y no puede, y eso le causa molestia. Listo, o sea, de apretar y no poder. Entonces él siente eso y es muy incómodo para el paciente. Vamos a trabajarlo también para las bandas plastimales, que son todas esas líneas que se nos hacen en el cuello. Vamos a trabajar para las bubilíneas, que son para trabajar, digamos, un mesobotos, y muchas más aplicaciones que nosotros podemos trabajar, en este caso, como les dije, para prevenir, o para rosácea, o para poros dilatados, o para cicatrización. Vamos a poder trabajar para cicatrización, pero pocas unidades. Para trabajar queloides, también nos va a servir la toxina en pocas unidades, ¿ok? Ya después de eso, vamos a hablar de las contraindicaciones. ¿Listo? ¿Para quién está contraindicada la toxina? Para los menores de edad, para el embarazo y lactancia, para los pacientes que son alérgicos, debo considerar qué tipo de alergias. ¿Listo? Para los pacientes que están anticoagulados, pacientes que toman relajantes musculares, no le puedo trabajar con toxina. Pacientes que tienen baja inmunidad, pacientes que sufren disformismo o pacientes que son alérgicos a la lactosa. ¿Listo? Menos es más. Cuando me refiero que menos es más, es que entre menos unidades coloque, mejor, y entre más prevenido sea, mucho mejor. ¿Listo? Ahora vamos a lo siguiente. Bueno, vamos a hablar qué tipo de toxinas vamos a conseguir en el mercado. Obviamente vamos a conseguir mucho más de las que le coloqué acá, pero las que son muy reconocidas, vamos a hablar de la Seomi. La Seomi es la única toxina que no necesita refrigeración cuando me la entregan. ¿Listo? ¿A qué se refiere eso? Que me pueden vender la toxina de Xiaomi, yo la puedo guardar y no necesita que la tenga en refrigeración. Ahora bien, si yo la tengo, me la entregaron, la preparo, la debo guardar refrigerada, ahí sí la tengo que guardar refrigerada cuando ya la preparo, antes no. ¿Listo? Voy a conseguir el Botulaz, que es muy conocido, voy a conseguir el Alergan, que ya hablamos del Alergan, Nabota también, voy a conseguir Inotox y voy a conseguir Dysport. El Dysport les había comentado que es uno de los que más dura en los pacientes, pero tiene mayor costo de lo normal. Ahora, ¿a qué grado debo mantener yo la toxina? De 2 grados a 8 grados. Cuando yo hago la dilución, se debe tener lo menos que se pueda guardada. ¿A qué se refiere eso? Si yo compro una toxina y la preparo, pero no me vino el paciente, yo la puedo dejar guardada mínimo 20 días. ¿Listo? Si no la usé, la preparé, pero no la usé. Si yo la preparé, me quedó producto, usé la mitad con un paciente, me quedó la otra mitad, ¿cuánto tiempo la puedo dejar guardada? Lo ideal es que sea máximo 15 días. Entre menos la toxina esté guardada, mayor va a ser su efectividad. ¿Ok? Y vamos a hablar también de la preparación, cómo yo voy a hacer las diluciones, porque de pronto a veces no saben. Entonces, aquí vamos a tener los diferentes tipos de toxinas, ¿verdad? Rentos, Itus, Botular, nanobotos,
vamos a tener bótulas de 100, bótulas de 200. Y esta que ven inotox, este inotox sí es una toxina que no necesita refrigeración ni antes ni después. Listo. Pero las toxinas, antes que se me olviden, vamos a tener aprobación por la FDA o aprobación de registro INVIMA. Si tiene registro INVIMA, ya yo sé que es de acá de Colombia, pero si tiene aprobación de la FDA es porque viene de otros países. Pero esta toxina Inotox no está aprobada por la FDA. Es decir, que no tiene ni registro ni FDA. Pero las otras toxinas sí tienen FDA, Rentus, Botulas y TUS, tienen su registro y tienen FDA, dependiendo del distribuidor, si es de acá o de otro país. Eso también lo tengo que tener muy, muy en cuenta. Ahora, déjamela y vamos a hablar de la preparación. Si yo tengo una toxina, ¿cómo me van a venir? ¿De 50 unidades? ¿De 100 unidades? ¿De 150 unidades? Si yo tengo una toxina de 50 unidades, yo voy a reconstituirla en 1 ml de solución salina. Pero si yo tengo una toxina de 100 unidades, yo la voy a reconstituir en 2 ml de solución salina. Si yo tengo una toxina de 150 unidades, la voy a reconstituir en 3 ml de solución salina. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a utilizar la toxina, yo debo primero, obviamente, siempre voy a marcar a mi paciente. Pero es importante, ojo, saber cuántos tercios tengo. Nosotros no vendemos toxina por punto, ojo con eso. Nosotros lo ideal es que manejemos como profesionales un tercio, no vendamos por puntos, sino por tercios, ¿ok? Entonces, vamos a tener en el tercio superior. Vamos a hablar de los músculos que tenemos en el tercio superior. En el tercio superior nosotros vamos a encontrar, primero vamos a encontrar los corrugadores, ¿listo? Que son la zona de Gabela. Vamos a encontrar los corrugadores. Después de los corrugadores vamos a encontrar el procerum, que está acá en todo el medio. Después de eso vamos a encontrar los superciliares, que son los que están al ladito de la ceja. Después de los superciliares, nosotros vamos a encontrar las líneas frontales, que son esas lineecitas que se nos hacen muy común. También pertenece al tercio superior. Vamos a encontrar el músculo temporalis, que es el músculo que está cerca como del cabello, más o menos sobre este ángulo que está acá. ¿Listo? El temporal. Después del temporal vamos a encontrar orbicular de los ojos, que también pertenece al tercio superior y son las paticas de gallo. ¿Listo? Entonces, voy a volver a repetir. En el tercio superior voy a encontrar corrugadores, procerum, frontales, temporal y orbicular de los ojos. Ya después de eso, y superciliar, que son los que tengo cerquita de la ceja. Acá. Ya después de eso me voy a encontrar en el tercio medio. ¿Qué músculos voy a encontrar en el tercio medio? Voy a encontrar las líneas de conejo, que son las que están en la nariz. Estas que están acá en la nariz. Listo, abajito, acá. Voy a encontrar las líneas de conejo, el músculo nasal. Voy a encontrar también el elevador del ángulo de la boca, que va a ser más o menos por acá. Casi acá no les puedo señalar tanto, de pronto no se alcanza a percibir. Después voy a encontrar en el tercio medio, voy a encontrar cigomático menor y cigomático mayor. Después del cigomático menor y el cigomático mayor, también voy a encontrar el inicio del ala nasal, que también cerramos alas nasales, más o menos aquí,
y aquí para los pacientes que tienen las alas nasales un poquito abiertas. De pronto me voy a marcar yo como para que vean mejor. También voy a poder trabajar con la toxina la columela para darle un poquito de elevación a la punta nasal. Después de saber los del tercio medio, también voy a encontrar en el tercio medio orbicular de la boca, que es el famoso código de barra. Voy a encontrar en el tercio también medio el risorio. También voy a encontrar risorio. Y después me voy al tercio inferior y en el tercio inferior voy a encontrar los maceteros, voy a encontrar el músculo mentoniano, voy a encontrar también el elevador inferior de la boca, voy a encontrar también el arco nefertitis, que es con el que hago perfilamiento en todo el ángulo mandibular. Y voy a encontrar el músculo de las plástimas, que son las líneas que se nos hacen en el cuello. Entonces, la idea es que nosotros siempre trabajemos con este tipo de agujita, la tapa naranja, porque en ella podemos conseguir las medidas para el paciente y se nos hace mucho más fácil distribuir la toxina acá. ¿Cuánto se debe colocar por punto? Lo ideal es que coloquemos de 2 unidades, máximo 3 unidades, ¿ok? Si voy a hacer un mesobotox, digamos una prevención, puedo trabajar de a 1 unidad. Y si yo sé que el músculo son músculos grandes, de mayor expresión, de mayor movimiento, pues puedo trabajar máximo 3 unidades. Lo ideal es que no trabajemos como tantas unidades para que podamos estar pues súper tranquilos y no tengamos complicaciones. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuánto me equivale a mí las unidades? Es decir, si yo voy a trabajar 2 unidades, serían 4 rayitas pequeñas de la jeringa esa que les mostré. Pero si yo voy a trabajar 3 unidades, me va a equivaler no a 4 rayitas, sino a 6 rayitas pequeñitas. No de las grandotas, sino de las más pequeñitas que casi ni se ven. Y si yo voy a trabajar una sola unidad me equivale a 2 rayitas pequeñas. Ya después de eso les hablé de cuál era la preparación, cómo están divididos los tercios, los músculos, si se me pasó uno, bueno, ahí me recuerdan, de pronto se me haya pasado uno que no nombré, pero para que tengan una idea. Después de eso, de la preparación y todo, debemos saber qué tipo de paciente vamos a tener. Vamos a tener pacientes cinéticos. ¿Cuáles son esos pacientes cinéticos? Los pacientes que son calmados y que les dura más la toxina, ¿verdad? A veces les dura hasta 1 año, porque son pacientes muy tranquilos, súper chévere, relajados, entonces la duración es más. Vamos a tener pacientes hipertónicos, que son los pacientes de mayor contractura, una contractura muscular mediana, y les va a durar de 3 a 4 meses la toxina. Y vamos a tener hipertónicos, que son los pacientes deportistas de mayor contracción muscular y que solo les va a durar de 2 meses a 3 meses. Van a haber pacientes deportistas o niñas que van mucho al gimnasio que solo les va a durar 1 solo mes. Y es porque están en constante actividad. Vamos a pasar a lo siguiente. Ya lo último, voy a leer todas las preguntas, ¿ok? Y les voy a ir respondiendo una por una. Entonces, miren, esto era lo que les explicaba de los tercios, que ahí vamos a visualizar tercio superior, tercio medio y tercio inferior. ¿Qué músculo vamos a tener en el tercio superior? ¿Cuáles van a pertenecer al tercio medio y cuáles van a pertenecer al tercio inferior?
Bueno, las personas que después que terminemos el curso, que no estuvieron ayer, recuerden que las personas que quieran tomar el curso completo con la práctica van a tener un descuento. Entonces pueden escribir a la línea de atención. Miren, aquí esta hojita me gusta mucho porque aquí vamos a poder visualizar los músculos que les dije que de pronto no se ven muy bien porque se va de pronto la imagen y vuelve, pero aquí vamos a tener enumerados músculo frontal, que son las líneas que les hablé, superciliar, temporal es el número 2, el que les dije que estaba cerca del cabello, procerum, vamos a encontrar corrugadores, músculos nasales, elevador del ángulo de la boca, cigomático menor, que es el 9, cigomático mayor, vamos a encontrar orbiculares, que es el 12, risorio, que es el 13, mentoniano, músculo inferior de la boca y músculos de las plástimas. Sería ideal que si están aprendiendo apenas o están iniciando en el tema de armonización, saquen esta hojita y ustedes mismos vayan marcando con los nombres y así pues se les va a grabar con mayor facilidad. Miren, en las complicaciones nosotros podemos tener una tosis palpebral cuando colocamos más unidades de lo indicado o cuando colocamos no en músculos, sino en nervios. Entonces debemos tener cuidado con eso. Pregunta que me hacen, si tengo una complicación, ¿cómo la voy a poder manejar? Lo único que puedo hacer en este caso es trabajar con láser. Y va a ser lento el proceso y igual debemos esperar que pase el efecto de la toxina. ¿Puede mejorar? Sí, pero no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Eso debemos tenerlo en cuenta. Miren, aquí también es un pacientico que tuvo una complicación, una tosis palpebral, y así se nos va a presentar. Miren, esto fue, ¿verdad? Una mala praxis porque colocaron no, bueno, ahora que vemos esta imagen, miren, ustedes siempre deben respetar peligro o las líneas de seguridad. Entonces, yo debo siempre dejar 2 centímetros por arriba de la ceja y de ese ángulo es que voy a trabajar hacia arriba. Nunca voy a trabajar cerca de la ceja porque voy a generar lo que vimos anteriormente. Y entre espacio y espacio debo dejar medio centímetro. Nunca trabajo agrupado un lado al otro. No se trabaja dentro de la línea, sino por fuera de la línea. Aquí podemos ver a un paciente que le pedimos que haga el movimiento y así vamos a mirar cuando haga el movimiento. Cuando nosotros vamos a trabajar orbicular de los ojos, o sea, las famosas paticas de gallo, debemos tener en cuenta que vamos a tener que respetar un nervio, el nervio facial, y es un nervio motor de la región lateral, el cual es el causante de que la ceja se caiga. Entonces, nunca trabajamos tan adentro, siempre vamos a dejar 1,5 centímetros de la zona orbicular y al lado es que vamos a empezar a trabajar donde están las líneas para respetar este nervio temporal. ¿Listo? Bueno, aquí también cuando les hablé de que hay que dejar 2 centímetros por arriba de la ceja, así va a ser el ángulo. ¿Por qué? Porque ahí va a pasar un nervio supraorbitario y supratroquear que también vamos a
hialurónico o las puedo ligar con un cóctel, puede ser Mesovic, que no contenga ni DMAI, ¿verdad que sí? Ni contenga hialuronidasa, o sea, puedo ligarla con un cóctel de Mesovi o Plasmavi o con simplemente ácido hialurónico y voy a poder, obviamente, ir dejando pequeñas cantidades en micropápulas. Ojo, cuando trabajo el mesoboto no se trabaja en el tercio ni superior ni inferior, solamente lo voy a trabajar en pómulos, solamente lo voy a trabajar en pómulos y lo voy a hacer en micropunciones, muy pequeñitas dosis lo que puedo dejar, porque si dejo grandes cantidades voy a paralizar un nervio o voy a generar una complicación. Entonces, la idea es que sea solo en micropápulas, ¿ok? Listo, entonces vamos acá. En la técnica que les decía de Napash, esa técnica de Napash se llama biorrevitalización y lo hacemos para pacientes que sufran de acné, ¿verdad que sí? Y también lo podemos trabajar, como les dije, o con las nanoagujas o las trabajo con el Dermapen, cualquiera de las dos. Bueno, cuando les dije que evitar en la aplicación del mesobotos, evitar que tenga complejo B12, evitar que tenga DIMAI, evitar que tenga centella asiática, alcachofa, L-carnitina, ginkgo biloba, colagenasa y hialuronidasa. Del resto lo puedo ligar con lo que quiera. Puedo también hacerlo con plasma, lo van a poder hacer perfectamente también. Como le dije, pequeñas dosis. Entonces voy a pasar a las preguntas para mirar qué preguntas y irlas contestando. Bueno, se perdió el hilo. Dice un largo tiempo como que se dejó de escuchar. Se dejó de escuchar. ¿Se está escuchando? Ok. Bueno, se fue la pantalla por mucho rato y ya retomó cuando finalizó. Bueno, igual vamos a dejarle la clase en YouTube para las que de pronto se le fue la señal y no se vio para que lo puedan repetir. Quedaste por las unidades y la dilución de solución salina. Bueno, en las unidades, lo que les comentaba de las unidades es que si yo tengo una toxina de 50 unidades, la voy a reconstituir en un ml de solución salina. Y si tengo una toxina de 100 unidades, la voy a reconstituir en 2 ml de solución salina. Si ya tengo una de 150 unidades, la voy a reconstituir en 3 ml de solución salina. Hola, inicialmente hablaste de pocas unidades, 33 para el tercio superior, ¿estaría bien? Sí. Recuerden que no todos los pacientes se van a llevar la misma cantidad exacta para todo. No, van a haber pacientes que se van a llevar 25 unidades, otros que se van a llevar 20, otros que se van a llevar 10, otros que se van a llevar 30, otros 40. Va a depender de la fuerza del músculo, ¿ok? Y de qué tantas líneas va a tener mi paciente. Pero si hablamos de cierta cantidad que puedo colocar máximo en un tercio superior, 50 unidades. O sea, no hay problema. Pero como les digo, la idea es que siempre no trabajemos de a 5 unidades en cada punto porque es demasiado, sino que lo trabajemos de 2 unidades a 3 unidades máximo por punto. Si mi paciente se llevó 33, súper. Si se llevó 40, súper. Pero trabajando sobre esos ángulos como para no tener una complicación. Otra pregunta que tenga. Voy a esperar para ver si otras tienen. Con mucho gusto, si tienen más preguntas. Hola, ¿el retoque puede ser de otro tipo de marca?
o tiene que ser de la misma. Lo ideal es que sea la misma, porque puede ser que la primera no le hizo y la segunda sí, entonces no puede saber cuál de las dos le está resultando a su paciente. Ahora bien, si yo utilicé una toxina la primera vez en el retoque, la misma, pero a los 6 meses voy a colocar otra, ¿la puedo cambiar de marca? Sí, puedes cambiar de marca, no hay problema. Pero en el retoque debe ser la misma, o sea, entre los 13 días a los 15 días. ¿Podrías repetir por qué se debe evitar estos productos? Bueno, los productos que contienen, digamos, hialuronidasa, que contienen colagenasa o D-MAI, le van a cortar el efecto al botox. Entonces, lo ideal es que si nosotros queremos que nuestros pacientes le estamos trabajando rosácea o cicatrices, o le estamos trabajando, en este caso, tratamiento de acné, no podemos aplicar ninguno de estos productos para que no pierda la efectividad la toxina. Vamos a esperar si tienen otras preguntas. Otra pregunta que no me salga todavía acá, ¿no? Ok. Entonces, miren, mañana va a ser la siguiente clase que nos falta, que nos corresponde a rellenos. Va a ser a la misma hora. Y vuelvo y repito para los que hayan entrado tarde, que si quieren, todo el tema que es el tema práctico, ya saben, deben comunicarse a la línea de atención para obtener lo que es la práctica. ¿Qué tan buenas son las toxinas coreanas? Bueno, buen punto. Todas las toxinas son coreanas, o sea, casi todas. Inotos, Botulas, Neuronos, todas. ¿Qué es lo que pasa con ellas? Que los distribuidores pues toman esta toxina, la registran, que vale muchísimo registrarla en nuestro país, y empiezan a venderla, pero todas vienen de Corea, entonces son muy buenas, porque todas las que nos hemos aplicado en algún momento toxina, pues todas son de allá, la mayoría son coreanas, y lo que hace el distribuidor es como tomarla y agarrar y decir, bueno, voy a registrarla, voy a venderla y voy a cumplir con el registro INVIMA, pero todas son coreanas, así que son muy buenas, tanto la Botulaz, Alergan, todas. Si viajas a Corea, vas a ver que todas esas toxinas que en algún momento te la han vendido tan costosas, pues allá prácticamente valen nada y las traen de allá. Entonces, puedes trabajar cualquier toxina que sea de Corea que cumpla con la FDA, ojo, con la FDA. O si está aquí y te la están vendiendo, que tenga su registro. ¿Estaría mal trabajar con alguna sin registro? Bueno, estaría mal si no tiene FDA, porque si está aprobada por la FDA, quiere decir que tiene su registro sanitario, pero no de este país, que en este caso sería Colombia, sino de Corea o de Estados Unidos. Entonces sí tiene un registro sanitario y la puedes trabajar tranquilamente. Ahora bien, si no tiene FDA, no tiene registro INVIMA, no la puedes trabajar porque efectivamente no pasó por todo el tema para tu poder trabajarla con tranquilidad. Como les dije, la Inotox no tiene ni registro INVIMA ni FDA, es decir, que es una toxina que no cumple con las reglas y es un poco complicado trabajar una toxina así porque no tienes cómo tú darle garantía a tu paciente, o si él averigua va a decir, mira, esta toxina no cumple con ninguno de los registros sanitarios. O estos otros productos, ¿cuántos días antes y posteriores los debo evitar? ¿Como cuáles productos? No entiendo. Por ejemplo, ¿como cuáles? Por ejemplo, si yo voy a hacer, digamos, si yo voy a hacer una toxina, yo tengo que tener en cuenta si anteriormente no me he puesto hilos, si no tengo relleno en esa zona, eso sí lo tengo que evitar o hacerlo después. Pero si me hablas de productos
dermatológico, debo saber cuáles, o si me hablas de vitamina C, o sea, cuáles tipos de productos debes evitar. Y los días posteriores, aquí me colocas que debes evitar los días posteriores. Bueno, pacientes que se hayan colocado toxina en los cuidados, que no hablamos de pronto de los cuidados, por ejemplo, las primeras 72 horas no puede ir al gimnasio, el paciente debe dormir boca arriba, no puede masajearse el área donde le colocaste toxina, no puede estar utilizando las cremas que comúnmente utiliza en su actividad diaria o en su casa, simplemente se va a lavar con agua y ya después de los 5 días puede, sí, colocarse lo que normalmente se aplicaba. Si yo le hice hoy toxina, yo no puedo aplicarle a los 8 días ni hilo, ni relleno en el mismo lugar. Ojo, en el mismo lugar. Si lo voy a hacer en otros lugares, no hay problema. Las limpiezas faciales siempre van a ser antes, no pueden ser el mismo día, no pueden ser tampoco al otro día. Me refiero a la centella, alcachofa y complejo B. Ok, esto lo vas a evitar es si tú vas a hacer un mesoboto. Estos tipos de productos se van a evitar si voy a ligar un mesoboto. Es decir, si yo decidí hacer un mesobotos, yo no puedo aplicar en ese mesobotos o en ese vial, no puedo aplicar ni alcachofa, ni complejo, ni centella. Pero es si voy a hacer la aplicación. Pero si yo me estoy colocando alcachofa en el abdomen o celulitis y voy a aplicarme toxina normalmente, sí, no pasa nada, lo puedo hacer. Estos productos que les digo que debe evitarse es si yo voy a hacer un cóctel, por decirlo así, con la toxina y con los productos que quiero utilizar para hidratar o para rosácea o para la cicatriz. Pero si son en otras áreas, yo lo puedo tener o los puedo usar sin ningún problema. Bueno, entonces los dejo. Fue un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos entonces mañana y espero que pasen feliz tarde. Besos a todos.